En esta semana en que celebramos a nuestra Santa Patrona, el Instituto Fray Francisco de Paula Castañeda quiere recordar a una persona sumamente importante en la historia de la Argentina, en la historia de nuestra provincia, que es precisamente aquel bajo cuyo patrocinio está nuestro instituto. Este hombre fue un hombre muy comprometido con su tiempo. Él se autollamaba el gauchipolítico, un hombre que nació en Buenos Aires en 1776, un hombre que murió en Paraná en 1832. Franciscano, él, político destacado durante la Revolución de Mayo y durante las décadas que le siguieron. Un hombre que se opuso tenazmente a la política religiosa de Bernardino Rivadavia, destacándose por su tono satírico, por la disputa satírica que le proponía a las autoridades de su tiempo en el momento a través de los periódicos, a través de los panfletos que él mismo escribía y editaba. Pero Castañeda no es solamente un político, sino también Castañeda es un hombre profundamente creyente, un evangelizador, un educador, un periodista, un escritor. Eso de filosofías no es cosa que entra en mi casa, porque de cristiano viejo la enjundia tengo en el alma. Yo ya sé que en la ciudad, con la capa de estudiantes, se burlan de la propiedad. Algunos mozos tunantes, eso sí que no haré yo, ni mi vieja la rolliza, que se enoja y me putea cuando no la llevo a misa. Si por alguna razón la patria no me incomoda, es por eso de la indevoción que ya se va haciendo moda. Este es el tono con que el padre Castañeda escribía. Aquí hace una crítica al liberalismo que se infiltraba en todas las capas de la sociedad de su tiempo. Este hombre tuvo predilección por los seudónimos con doña. En el desengañador gauchipolítico del 5 de agosto de 1820 firmaba un comunicado como Doña Viuda de la Patria, y en distintas oportunidades lo hizo como Doña Aburrida de Ingratos, Doña A veces me falta la paciencia, Doña Detesta Niños, Doña Honesta Recreación, Doña Lección no interrumpida, Doña Esténse los Cristos Quedos, o Doña Mejor Jugador no debe quedar sin cartas. Ofendido por los dichos del padre Castañeda, el general Hilarión de la Quintana, antes de la Revolución de Mayo, lo llamó fraile Vigardo, un término de la época que significaba algo así como un fraile muy desenvuelto, de vida libre, que no se acomodaba a ningún molde. Y lo amenazó, este general, con hacerle dar 50 azotes gorneados por un negro. Pero el padre Castañeda, lejos de amedrentarse, le respondió al militar de esta manera: mientras el general con su espada ande buscando el corazón de Fray Francisco, entre tanto sayal y tanta jerga, el padre Fray Francisco le encontrará la boca y no le dejará diente en vida ni para comer mazamorra. Continuando con la vida de este fraile, vamos a ver ahora los inicios de una vida apasionada, realmente, ¿no? Lo ordenaron sacerdote en 1800, en la ciudad de Córdoba. Después que hace sus primeros votos, lo mandan a Córdoba que estudie teología y allí va a enseñar teología moral. Luego, trasladado nuevamente a Buenos Aires, enseñará teología moral en el convento de la Recoleta. Al producirse las invasiones inglesas va a ejercer el cargo de capellán, y esto suena bastante raro, ¿no? De capellán de los soldados católicos irlandeses que venían con los barcos ingleses. Allí va a apoyar decididamente la reconquista y ayudó a muchos de estos soldados irlandeses a desertar para unirse a las fuerzas rioplatenses para defender Buenos Aires del ataque inglés. Pronunció un discurso en la Catedral de Buenos Aires que llamó
llamó mucho la atención y fue capellán también de uno de los cuerpos que se formó para la defensa para la segunda invasión inglesa. Quiero destacar este tema del sermón. Cuando termina la invasión inglesa, todos van a la catedral y hacen una acción de gracias, pero ningún fraile ningún cura quería hacer el sermón, y él es el que lo hace, ¿no? Y arenga a todo el mundo a defender los valores fundamentalmente de la Iglesia y de la religiosidad y de la catolicidad, que él los veía amenazados por la invasión inglesa. Fue un decidido apoyo para la Revolución de Mayo desde el púlpito. Como orador religioso se va a convertir en un orador político de excelencia. Desde mediados de 1810 va a comenzar a escribir poesías en los periódicos porteños. Por esa época también va a fundar una escuela de artes y oficios en la región de la Recoleta, en el convento de la Recoleta en Buenos Aires, consiguiendo que el Estado sostuviera esta escuela. También consiguió la fundación de 2 escuelas primarias en la catedral, es decir, las escuelas de primeras letras. Fue casi el único clérigo que se animó a pronunciar el sermón patriótico del 25 de mayo de 1815. Y uno puede decir, ¿por qué el único? Hay que recordar un hecho histórico. En Europa, Napoleón había caído. Estábamos en pleno proceso de lo que se conoce en la historia con el nombre de la Restauración. Las antiguas monarquías volvían a reinar. No se sabía lo que iba a pasar. Y celebrar los 5 años del 25 de mayo era muy complejo. Y sin embargo, el padre Castañeda, Fray Francisco, lo hace, a pesar de que en España ya está instalado Fernando VII nuevamente en el trono español. Y un verso que él escribe por esa época y que me parece que es un resumen muy bueno de lo que pasa en su corazón y de lo que pasa en el país y en la vida, ¿no? En las cosas hay un modo y fines en el obrar, que el que llegue tras pasar, luego da al través con todo. La labor del padre Castañeda es inmensa. En 1822, por sus cuestiones políticas y peleas con el gobernador de Buenos Aires, va a ser desterrado a Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, casi con el límite que existía en ese momento con los indios, ¿no? Y esta pelea la va a llevar adelante a través de los periódicos que él mismo editaba, publicaba, corregía y escribía. Se va a trasladar a Montevideo porque no quiere ir a Carmen de Patagones, entonces se escapa, se va a Montevideo y contra su voluntad en la banda oriental lo van a elegir diputado. Pero en Montevideo él va a renunciar a esa diputación porque no quiere servir a Brasil, ya que Brasil había invadido la banda oriental. Y entonces es allí en donde se traslada acá a Santa Fe y se instala en lo que hoy se conoce con el nombre de San José del Rincón, que en ese momento era conocido como simplemente Rincón o el Rincón de Antón Martín. Lo vamos a encontrar por esta zona en 1823. En Rincón va a construir y dirigir una escuela que fue muy concurrida por niños desde grandes distancias. Tuvo como alumnos a indígenas del Chaco, a través de los cuales misionó entre las tribus guaycurúes. Escribió algunos textos sueltos que tuvieron gran difusión en la provincia. Siguió editando muchas publicaciones, algunas efímeras, como por ejemplo Los deberes del hombre, Vete portugués que aquí no es, en alusión a la invasión de Brasil en la banda oriental, y también obras póstumas de 9 sabios que murieron por retención de palabras, haciendo alusión a una ilustración con la cual él no estaba de acuerdo.
Obviamente que estos títulos no desmerecen el estilo irónico de su contenido, pero sus textos exhibían muchísimo sentido común. Una terrible sequía le hace perder muchos de sus progresos en la escuela de Rincón, que ya para ese momento él mismo había empezado a llamar San José del Rincón o Rincón de San José. Invitado entonces por la provincia de San Juan y de Corrientes para que vaya a fundar escuelas, no lo hace y decide cruzar el Paraná y fundar una escuela en lo que hoy conocemos con el nombre de Entre Ríos, ¿no? Allá un hombre, Salvador Espeleta, le pagó la construcción de un aula y la provisión de una biblioteca en el pueblo que él había fundado, muy cerca de lo que hoy es Victoria, en Entre Ríos, ¿no? Y a cambio de eso, Castañeda daba para los lugareños clases de latín y de filosofía. En 1828 se va a pronunciar contra la revolución de Juan Lavalle. Es cierto que acá mezclo muchas cosas y tal vez suenan cosas de la historia argentina que no las tenemos muy frescas, pero es un hombre metido en su mundo, en su tiempo, y consecuentemente él actúa a medida que la historia va transcurriendo. Entonces decía que en 1828 se va a pronunciar contra la revolución de Juan Lavalle y va a editar uno de sus últimos periódicos, ¿no? Que le va a poner el título de Buenos Aires cautiva, y otro que se llamaba La Nación Argentina decapitada por el nuevo Catilina Juan Lavalle, con lo cual hace una gran acusación a este hombre por traicionar los valores de la patria. Por un tiempo va a vivir en esta época en Rosario de El Tala, en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero más tarde se va a trasladar a Paraná. Allí va a construir una escuela, una capilla, y en marzo de 1832 fallecerá. Un elemento importante en la vida de Fray Francisco de Paula Castañeda, de este gaucho político, son sus posturas políticas. En 1820 fue de los primeros en darse cuenta de lo injusto que había sido el pueblo y el gobierno argentino en no asistir a los funerales de Manuel Belgrano, y ensayó un gran obituario ensalzando la persona de Belgrano. Ese mismo año va a fundar un periódico con el curioso nombre de El Despertador Teofilantrópico Místico Político. Por algunas de sus notas, que salió en este periódico, fue desterrado en esa época en Caquelhuincul, hoy Maipú. En un primer momento va a apoyar el gobierno de Martín Rodríguez, que le permitió regresar a la capital. Pero cuando su ministro Rivadavia comenzó la reforma religiosa, él va a iniciar una serie de artículos periodísticos en contra de Rivadavia. La presión del gobierno le impidió seguir publicando, por lo que editó varias publicaciones efímeras, es decir, periódicos, gacetines de una semana, 2 semanas, un mes. Entre ellos, en esta época, uno de gran renombre y que ha sido muy estudiado por la prosa y la literatura que tiene, se llamaba Doña María Retazos. Otro, El Desengañador Gauchipolítico. Y el último, El Amigo de Dios y de los Hombres. En estos periódicos, en estos pasquines, podríamos decir, atacaba tanto la política de Rivadavia como a la persona misma de este hombre, ¿no? Por todos los medios posibles, tanto en verso como en prosa, siempre con una gran dureza y con mucho estilo irónico y satírico. Se hizo muy conocido en la época por sus escritos, por sus dichos contra Rivadavia, ¿no? Admirado y odiado por muchos, de modo que el gobernador de ese momento, Rodríguez, decide exiliarlo, como ya dijimos anteriormente.